1906, Eduardo Schiaffino, entonces director del Museo Nacional de Bellas Artes, se encontraba recorriendo Europa con la finalidad de adquirir obras para el museo. En septiembre de ese año, estando en Florencia, le escribió a Eugenio Díaz Romero: ¿puede usted anticipar al señor ministro que entre los originales que llevo figura un filósofo de Rivera? La pintura a la cual se refería Schiaffino había sido comprada por él en Madrid 2 meses antes y cuelga hoy en los muros del museo bajo el nombre de Un matemático y atribuida a Luca Giordano. El cambio de atribución se realizó en 1959, cuando el restaurador del museo, Juan Corradini, reconoció la mano de Giordano en razón de la comparación con Philosophe Lunet del Louvre. La nueva autoría fue confirmada por Ferdinando Bologna en 1964 y 2 años después la obra fue incluida en el catálogo monográfico sobre Giordano realizado por Oreste Ferrari y Giuseppe Scavizzi. Por afinidades formales, son numerosos los casos de atribuciones cambiantes entre José de Rivera y Luca Giordano. Según el pintor y biógrafo napolitano Bernardo de Dominici, en su Vite dei pittori, scultori ed architetti napoletani, Luca Giordano se habría iniciado en la pintura con la guía de José de Rivera, a quien, según el biógrafo, podía imitar. En 1688, Giordano realizó y firmó el inventario de la colección de Ferdinando van den Eyden. Al referirse a las obras de su propia mano, como Apolo y Marcias, San Jerónimo y San Andrés, bajando de la cruz, las consignó como a la manera de Rivera, lo cual da cuenta de su explícita demostración de habilidad para imitar el modo de pintar del artista español. A lo largo de su carrera, Giordano siguió también el modo de otros artistas, como Rafael, Durero, Veronese, Tiziano, Tintoretto. Los cuadros a la manera de eran aceptados en los círculos intelectuales de la época, dando cuenta de las nuevas concepciones artísticas de los siglos XVII y XVIII, que consideraban al pasado reciente como un repertorio al cual acudir en función de determinados propósitos. La atención a modelos riverescos en obras juveniles de Giordano es evidente en numerosas figuras de sabios de la antigüedad que realizara hacia la década de 1650, presentados, como en los casos del maestro, de medio cuerpo y sobre un fondo oscuro e indefinido, acompañados de libros o folios sueltos. Entre las pinturas más documentadas se encuentran las de la colección Querini de Venecia y los 4 que el Louvre adquirió en 1869. En coincidencia con la tela de Buenos Aires, estas presentan a un hombre de pie, vestido con harapos y exhibiendo folios, rollos o libros con escritos o gráficos. Profundas cuencas en nuestro personaje enmarcan y enfatizan la mirada dirigida al espectador, mientras su mano derecha, sobre uno de los folios, dirige la atención hacia los enigmáticos signos que sobre él se distribuyen. La configuración formal, siguiendo la manera de Rivera en cuanto al uso de la luz focalizada en ciertos puntos significativos, en contraste con un entorno oscuro, adhiere a la corriente del naturalismo post-caravallista de gran aceptación en el ambiente napolitano de la primera mitad del siglo XVII. Sin embargo, la intensidad y complejidad cromática de las texturas en el cuerpo y la vestimenta del personaje en nuestra obra, así como la soltura de la pincelada, difieren del naturalismo de tendencia más lineal de Rivera, visible en obras como Demócrito del Museo del Prado, y se acercan a los retratos de Giordano en el Louvre.
La datación de la obra es problemática, en razón de que la manera de Rivera acompañaría a Giordano a lo largo de toda su carrera. José Emilio Gurucúa ubica la obra hacia la década de 1660 por afinidades formales con Astrónomo de la Antigüedad del Museo Nacional de San Carlos en México, datada por Nicola Spinoza. Frente a la obra se nos presentan varios interrogantes. En principio nos preguntamos sobre la identidad del personaje. Las figuras que responden a esta iconografía carecen en general de inscripciones u otros elementos evidentes para su identificación. Ferrari y Scavizzi lo concibieron como un astrólogo en razón de los signos trazados sobre las hojas del códice que sostiene. En tanto que Gurucúa, analizando estos mismos grafismos, lo identificó como Nemrod, rey de Babel, relacionado con los conocimientos matemáticos. Respecto a los conocimientos científicos del pintor, si bien Giordano era, según Dominici, un lego en cuestiones literarias e históricas, suplía esta carencia con la frecuentación de los mejores sabios de su tiempo, entre los cuales menciona al filósofo Leonardo di Capua, uno de los fundadores de la Accademia degli Investiganti, centro del círculo científico de avanzada en la segunda mitad del siglo XVII en Nápoles. En la cultura visual de la modernidad temprana, los folios que porta el personaje, como los libros o rollos, se asociaban al subgénero de retratos de intelectuales, establecido desde el siglo XV. Sin embargo, los harapos que viste y la piel curtida en el rostro y las manos nos permitirían imbricarlos en un contexto intelectual específico. Además de Rivera y Giordano, otros pintores activos en Nápoles hacia mediados del siglo XVII, como Giovanni Do, Bartolomeo Bassante, Francesco Fracanzano o Mattia Preti, se abocaron a la realización de este tipo de figuras. Es en ese ámbito napolitano donde tuvo especial arraigo la corriente filosófica del neoestoicismo. Fue planteado teóricamente por el humanista Justo Lipsio, quien en 1584 publicó en formato de diálogo De Constantia, donde sentó las bases del movimiento. Lipsio presenta el estoicismo como una preparación para el cristianismo, señalando la continuidad entre la escuela estoica antigua y los padres de la Iglesia. El desprendimiento de las vanidades materiales era considerado por esta escuela como un ejercicio de liberación, de independencia y de entereza del alma, de manera que redimiría al hombre de la esclavitud generada por la ambición y le permitiría acercarse a la sabiduría y a la verdad. Esta corriente filosófica tuvo gran aceptación en los círculos intelectuales de España y el Virreinato de Nápoles desde principios del siglo XVII. Francisco Quevedo fue uno de los miembros de la intelectualidad española de la época que adhirió a esta corriente filosófica. Y es significativo el hecho de que en su estadía en Nápoles entre 1616 y 1618, acompañando como consejero al nuevo virrey don Pedro Telle Girón, duque de Osuna, compartiera la corte con José de Rivera, a quien el virrey cobijaba a su servicio por entonces. En cuanto a la demanda de estas obras, a los intereses artísticos se solapaban los filosóficos y científicos. Entre los comitentes había habituales coleccionistas de arte como Fernando Afán de Rivera, duque de Alcalá y virrey de Nápoles entre 1630 y 1632, Antonio Rufo de Messina, Eugenio Durazzo de Génova, el marqués Carlo Gerini o la familia Querini de Venecia, entre otros. Sin embargo, también encargaron este tipo de piezas personajes no habituales del mundo del coleccionismo de arte, como el embajador y dux veneciano Niccolò Sagredo. En estos casos,
Las motivaciones se explicarían en el interés por la filosofía o la ciencia antigua que estos sabios mendigos representaban. De modo tal que si el interés por el conocimiento habría motivado la creación de nuestra pintura en el Seicento, la función didáctica asociada a los museos de arte decimonónicos y la iniciativa de Eduardo Schiaffino propiciaron su destino porteño, siendo la obra misma un valioso objeto de estudio desde entonces.